Buenos días a todos y es un placer regresar a los seminarios después de 2 semanas de vacaciones que tuvimos y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Giovanna Villalobos Jiménez, que es una charla súper interesante. A mí en lo particular me llamó mucho la atención. Bueno, les cuento rapidísimo, ya leyeron su reseña. Les cuento rapidísimo, ella hizo su doctorado en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Su trabajo está relacionado, o su tesis más bien titulada Impactos de la urbanización en la ecología y evolución de las libélulas y caballitos del diablo, que no sé qué sean, espero que ahora nos cuentes qué son los caballitos Sí. del diablo. Pues está estudiando el impacto que nosotros generamos, o el impacto urbano que genera en los insectos, como este tipo de libélulas. Y por ello obtuvo el premio Donald Lee a la mejor tesis en la Facultad de Ciencias Biológicas. Actualmente está de regreso en México, es un placer tenerla de regreso en México, y ahora está trabajando en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, mejor conocido como Centro GEO, en donde está haciendo un postdoc en colaboración con el doctor León Donald del Centro GEO y el doctor Juan Manuel López, del CIO Aguascalientes, quien fue quien me contactó y pues me pidió pues, que hiciéramos un seminario sobre este tema que me pareció bastante interesante. Y les recuerdo, bueno, a todos que pues siempre nos pueden contactar para pues ofrecer un seminario, que pues siempre son bienvenidos todos los seminarios, todas las charlas en todos los aspectos. Bueno, sin más preámbulos, te dejo, Giovanna, nuevamente te agradezco por esta charla y te cedo la Sí. palabra. Todo tu seminario, como te recuerdo otra vez, estaremos grabando la charla para darle difusión después y al final durante el transcurso del día te enviaré un reconocimiento por tu participación. Y pues ya me callo. Muchas gracias, Giovanna. Te dejo hablar a Oh, ti ahora. gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmelo. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya les ha comentado Carmelo, pues yo me especializo en ecología urbana, y principalmente uso las libélulas o insectos inacuáticos en general, como grupo de estudio para evaluar nuestros impactos específico de la urbanización en la biodiversidad. Entonces, pues el día de hoy vengo a platicarles sobre las trampas ecológicas por luz polarizada y su impacto en insectos semiacuáticos. Esto es parte de lo que estudié en mi tesis de doctorado, pero también es algo en lo que estoy trabajando actualmente en Centro Geo. Antes de comenzar, me gustaría iniciar, o bueno, necesito explicarles un concepto, pero para ello necesito hacer una pregunta ilustrativa. Ok, obviamente nosotros pues tenemos que tomar muchas decisiones día a día y unas complicadas, otras más sencillas, pero pues una de ellas es ¿qué vamos a comer hoy, no? Entonces, aquí tenemos dos opciones, o comida sana o comida chatarra. Eh, Ahora sí que usted, si fueran ustedes, ¿cuáles escogerían? Si escogen la de la derecha, que es la opción sana, la comida sana, pues felicidades. Son personas sensatas, sanas, que se preocupan por su bienestar. Pero si por otro lado escogieron la comida chatarra, la comida de la izquierda, no se preocupen. Por lo general, bueno, o sea, es una mala elección, eso es muy claro. Pero generalmente cuando hago esta pregunta, la mayoría de las personas escogen este tipo de comida. Y pues seamos sinceros, no solamente es muy buena, sino que produce placer. De hecho, nuestro cerebro libera dopamina cuando consumimos este tipo de comida. Ahora, obviamente no son noticias nuevas el hecho de que pues no es muy saludable, produce obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras cosas. La verdadera pregunta es, ¿por qué? Si sabemos que es algo dañino para nosotros, ¿por qué seguimos escogiéndola? Por qué nuestro cerebro funciona de esa manera? O sea, desde un punto de vista biológico o ecológico, por qué la biología nos traiciona de esta manera? ¿Por qué estamos como programados de cierta manera
para escoger este tipo de comida. Y en realidad eso tiene una explicación evolutiva. Tenemos que remontarnos a nuestros antepasados, al humano hace miles de años. Recordemos que en aquel entonces la comida era mucho más difícil de conseguir. Se tenía que recolectar ya sea bayas, frutas o verduras. La carne se tenían que cazar los animales. Y en aquel entonces la grasa, los azúcares eran un poco más difíciles de conseguir. Consideremos que este tipo de alimentos, o sea, la grasa y el azúcar es necesario para nuestro organismo, para funcionar adecuadamente, pero en dosis pequeñas. Entonces, dado que era algo raro o difícil de conseguir, nuestro cerebro, digamos que se ha programado para tener un antojo específico hacia las grasas. Entonces, en aquel entonces, tener este antojo casi insaciable por este tipo de comida daba un resultado positivo. ¿Por qué? Porque uno obtenía lo que necesitaba para funcionar adecuadamente. Sin embargo, hoy en día, miles de años después, la cosa ha cambiado drásticamente, ¿no? Hoy en día la comida es muy fácil de conseguir. Es más, si yo quiero una pizza, ni siquiera me tengo que levantar. Hablo por teléfono y pido una, o a través de una app consigo una. O sea, es mucho más fácil conseguir comida hoy en día, este tipo de alimentos también. Entonces, ahora la cuestión es que nuestro cerebro sigue programado como hace miles de años. Eso no ha cambiado. Entonces, las circunstancias en general han cambiado, nuestro ecosistema, nuestra situación ha cambiado, pero nuestro cerebro sigue programado de acuerdo a su historia evolutiva. Y a eso, bueno, obviamente hoy en día no produce el mismo resultado, dado que ha cambiado la situación, ahora es lo que produce obesidad, enfermedades cardiovasculares y demás. Cuando los organismos toman malas decisiones debido a su historia evolutiva, a la manera en la que se ha programado durante miles y millones de años, a eso se le conoce como una trampa evolutiva. Entonces nosotros en este caso pues sí somos víctimas de una trampa evolutiva, pero no somos los únicos organismos. En realidad esto es muy común y sobre todo hoy en día debido a las actividades humanas, esto es un fenómeno que es cada vez más frecuente. Consideramos el primer caso aquí de esta ranita que pues piensa que se está comiendo una luciérnaga cuando en realidad pues se está comiendo una luz navideña. Es lo mismo, piensa las luces, evolutivamente hablando, se programó su cerebro para reconocer la luz o en este tamaño como una luciérnaga y hoy en día pues esto claramente le va a hacer daño. En el siguiente caso, vemos un ave marina que tiene, obviamente que ya falleció, pero que claramente comió plástico. Esto es algo muy común en ecosistemas marinos. Las aves marinas se alimentan de plástico pensando que es comida, pensando que son peces. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no puede digerir el plástico. Entonces se va llenando su estómago cada vez más, no lo puede desechar, pero tampoco puede alimentarse más, o sea, su sistema digestivo queda lleno y obviamente pues esto no puede ser bueno para el animal, termina de hecho falleciendo por inanición porque no puede alimentarse apropiadamente y muere. En el tercer caso, este es un escarabajo queriéndose reproducir con una botella ámbar. Obviamente, pues piensa que es una hembra, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor no fallece, pero sí produce una pérdida energética significativa, porque pues claramente si trata de reproducirse, no va a ser el caso, va a ser, sí, energía, completamente desperdiciada o gametos completamente desperdiciados. Y por último, aquí tenemos, este es un cristal, una ventana, que está completamente cubierto por tricópteros. Los tricópteros son un tipo de insecto semiacuático. Y aquí prácticamente lo que ocurre es que pues estos insectos piensan que esto es agua. Entonces, como estos organismos se reproducen en agua, van hacia las ventanas, depositan sus huevecillos ahí pensando que es agua y que se pueden reproducir ahí, pero obviamente los huevecillos ahí pues se van a disecar y no van a ser viables, no van a sobrevivir.
Todos estos son ejemplos de trampas evolutivas. Recordemos que son malas decisiones que se toman debido a el criterio que se ha programado a lo largo de la historia evolutiva de cada uno de los organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a diferentes tipos de selecciones que comer, la selección de alimentación, la selección de pareja sexual o en este caso selección de hábitat. Cuando estamos hablando específicamente de selección de hábitat erróneo por la historia evolutiva del organismo, esto en específico es una trampa ecológica. Ahora, como les decía, las trampas ecológicas, evolutivas y ecológicas, son cada vez más comunes debido al cambio antropogénico. Entonces, la situación cambia y digamos que el criterio de selección ya no da un resultado positivo, ya no permite que se desarrolle la especie adecuadamente o en muchos casos pues muera, ¿no? Tenemos tres tipos de trampas ecológicas, o bueno, dos tipos, mejor dicho. Aquí tenemos tres hábitats. El primero pueden ver pues que es un cuerpo de agua, es un ecosistema saludable, tiene mucha vegetación, se ve que el agua no está contaminada, o sea, en general es un ecosistema que se ve que está en muy buenas condiciones. Este sería un ecosistema óptimo para desarrollarse. Si yo fuera un insecto semiacuático, esto sería un lugar ideal. Esto permitiría que mi descendencia sobreviva, que se desarrolle bien, de manera óptima y que esto siga por generaciones más. El siguiente caso vemos otro cuerpo de agua que claramente está contaminado, tiene mucha basura. Entonces, esto sigue siendo, obviamente es un cuerpo de aguas. Algunas especies quizás toleren estas condiciones, pero obviamente va a generar también resultados subóptimos. Entonces, a lo mejor sí sobreviven, pero no se van a desarrollar de manera óptima comparado con el ecosistema anterior. Quizás, obviamente, a lo mejor este cuerpo de agua era idóneo, pero ahora sí que por causa de las actividades humanas, ahora ya no es óptimo. Ahora es una trampa ecológica, de hecho. Y por último, el mismo ejemplo anterior, esto ni siquiera debería ser, esto no es un hábitat realmente, pero visualmente hablando, comparte las mismas características que el cuerpo de agua idóneo. Entonces, eso es lo que causa confusión en el organismo y hace que se seleccione. Pero a diferencia del anterior, este en algún momento quizás fue un ecosistema óptimo. Este nunca lo fue, es una superficie artificial, pero se asemeja al ecosistema, al hábitat idóneo. Entonces, en estos casos, estos dos últimos son ejemplos de trampas ecológicas. Ahora, ¿qué son los insectos semiacuáticos? Pues prácticamente son todos aquellos insectos que tienen una fase acuática, por lo general es la fase inmadura, luego emerge el adulto y es terrestre. Entonces tiene una fase es acuática y la otra es terrestre. Aquí tenemos un gran rango de insectos. Aquí tenemos una efímera, dato curioso, así se le llama porque la larva o náyade, que es esta de aquí, dura mucho tiempo, meses, en algunos casos hasta un año o más, igual en otros casos, pero una vez que emerge el adulto, su aparato bucal se sella, entonces no puede alimentarse. Eso significa que tiene una corta vida como adulto, la fase adulta es muy corta, unos días a lo mucho. Entonces prácticamente emerge nada más para reproducirse. Ahora imagínense la presión de estos organismos que tienes unos días solamente para reproducirte y te reproduces en un vidrio, en una ventana. O sea, la presión en estos, bueno, en general, en todos los insectos semiacuáticos, pero en las efímeras es muy grande. Tenemos aquí, ahorita me preguntaban cuáles son las libélulas y los caballitos del diablo. Estas son las libélulas y este azul de acá, ese es un caballito. Entonces, aquí tenemos la fase también acuática. Estos son depredadores importantes de otros organismos, entonces ayuda a controlar las poblaciones, por ejemplo, de mosquitos. Este es un plecóptero en su fase adulta e inmadura. Estos son importantes porque son muy sensibles a muchos, por ejemplo, contaminantes. Entonces, por lo general, si se encuentra este tipo de organismos en un cuerpo de agua, significa que está en muy buenas condiciones. Que no está contaminado.
Aquí tenemos también los temidos mosquitos. Eso es un ejemplo de un insecto semiacuático. Es la larva acuática y luego ya el adulto terrestre. Y este de aquí es un tábano. Ojo, no todas las moscas son semiacuáticos. Estos en particular sí se llaman tábanos y son de importancia veterinaria ya que son parásitos de ganado. Aquí tenemos también un escarabajo acuático, hay chinches, hay tricópteros, entre muchos otros, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de este grupo de organismos? Pues cumplen con muchísimas funciones ecológicas. Una de las principales es que controlan la actividad, la productividad primaria, es decir, controlan la cantidad de algas que hay. No sé si se han fijado alguna vez que hayan ido a un estanque o a un parque, sí, un parque con un estanque, que está verde y huele muy mal. Eso significa que hay eutroficación, lo cual a su vez significa que se hace como una capa de algas en la superficie, y eso evita, uno, que llegue oxígeno a las partes inferiores del cuerpo de agua, y no puede llegar la luz solar en las capas inferiores. Entonces, esto tiene una cascada de impactos, ¿no? Pero principalmente, pues, hay mucha materia orgánica, mucha bacteria, y solamente unos cuantos organismos o unas cuantas especies pueden tolerar estas condiciones, pero en general se considera un ecosistema muy contaminado. Entonces, los insectos semiacuáticos ayudan a evitar eso. También descompone la hojarasca que se encuentra en la ribera, entonces pues ayuda a la recirculación de nutrientes. Les comentaba en el caso de las libélulas, algunos escarabajos también hay muchas especies que son depredadores voraces, entonces ayudan a controlar poblaciones de otros insectos semiacuáticos, o incluso en algunos casos hay algunas libélulas muy grandes que pueden comer peces tranquilamente, entonces ayuda a controlar también otras poblaciones. También, como les decía, de los plecópteros son como bioindicadores. ¿Qué quiere decir? Que por lo general, si encontramos esas especies, significa que el ecosistema está en un buen estado. Y algunas son de importancia médica y veterinaria, como les comentaba, de los tábanos y los mosquitos. Ahora, los insectos semiacuáticos también suelen caer en trampas ecológicas, y la primera vez que se reportó esto fue en charcas de petróleo que se encuentran en Kuwait. Son como estas que están aquí, se encuentran al aire libre. Y ahí caían toda clase de organismos. No sé si alcancen a ver aquí, todo esto en realidad son libélulas que caen ahí pensando que es agua, pensando que es queriendo reproducirse, pero obviamente caen, no se pueden mover, se ahogan y mueren, ¿no? Pero también hay toda clase de organismos, no solamente insectos, sino vertebrados que caen a estas charcas. Aquí tenemos libélulas, mariposas, este es un escarabajo, aquí arriba tenemos lagartijas, aves, ratas, murciélagos. Los vertebrados por lo general caen aquí no solamente pensando que es agua, sino también queriendo alimentarse de las libélulas y de los otros insectos que son atraídos hacia aquí. Ahora, se sugirió que en realidad era debido a la luz polarizada que reflejaban estas charcas de petróleo, que era lo que traía a los insectos. Para todos aquellos, bueno, obviamente sé que este es un seminario para los del CIO y aquí me van a dar una cátedra de esto, pero para aquellos que están conectados que no sepan lo que es la luz polarizada, voy a explicar esto muy brevemente. Bueno, sabemos que la luz son ondas de energía. Lo que no sabemos es que estas ondas van en todas las direcciones. Entonces, si se ve un haz de luz de frente, se vería que van las ondas verticalmente, horizontalmente, en diagonal, de tal manera que se ve como una estrella, digamos, como esto de aquí. Sin embargo, a veces, si se refleja la luz en ciertas superficies o cuando se hace pasar a través de algunos filtros, pues filtros polarizadores, lo que pasa es que se hace solamente en una dirección. Esas ondas de energía solamente van en una dirección. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que después de pasar por este filtro, nada más está en un sentido vertical. A esto se le llama luz polarizada
linealmente, en este caso vertical, y en este otro caso las ondas son horizontales, ¿no? También hay otros tipos de polarización circular y demás. Aquí solamente nos vamos a enfocar en la luz polarizada lineal, ya que es la señal que detectan los insectos semiacuáticos y es así como reconocen a un cuerpo de agua. Entonces, esto es muy importante. Como les decía, en algunos casos cuando esta luz se refleja a partir de alguna superficie, se puede polarizar ya sea parcialmente o totalmente. En este caso tenemos una superficie no metálica que al momento de reflejar la luz se polariza parcialmente de manera horizontal. Y es precisamente la luz polarizada horizontalmente que es de importancia para los insectos semiacuáticos porque es la señal que ellos detectan como un cuerpo de agua. Ahora, regresando al caso de las charcas de petróleo, para determinar que realmente era la luz polarizada lo que causaba la atracción de los insectos semiacuáticos, hicieron una serie de experimentos. Aquí pusieron unas charolas, esta es una charola con petróleo como tal, y esto es agua con detergente, le ponen detergente para que caigan los insectos y es una especie de trampa. Si no le ponen el detergente puede volver a flotar y se van. Es nada más como para contar cuántas especies caen en cada una de estas trampas. Aquí se puede observar el brillo, pues obviamente el petróleo pues es mucho más oscuro. El grado de polarización, aquí se ve qué tan intensamente es la señal de luz polarizada. Y aquí se ve que pues claramente sí refleja luz polarizada. Y en esta última imagen se ve el ángulo de polarización. Entonces aquí se puede observar que es luz polarizada horizontalmente. Y sí, efectivamente se determinó eh, que caían mucho más insectos en la trampa con petróleo y pues que la diferencia principal era la luz polarizada. Sin embargo, por ahí algunos decían, bueno, pues quizás es el olor, digo, el petróleo tiene un olor fuerte, a lo mejor es eso lo que los atrae. Entonces condujeron otro experimento con una serie de charolas de diferentes colores, esta última es de aluminio. Todas aquí se les puso aceite vegetal, de tal manera que todas tienen el mismo olor, lo único que cambia es la luz polarizada que se refleja de cada una de ellas. Aquí podemos observar estos de diferentes colores, todos en tonos de gris, gris oscuro, blanco, negro. Aquí se puede observar que la negra, la S5, es la que refleja más luz polarizada comparada a las demás. El aluminio sí refleja luz polarizada, pero es muy variable comparado a las otras trampas. Y aquí vemos el ángulo y nuevamente es en un plano horizontal. Y básicamente este fue el primer experimento que determinó que era por luz polarizada que causaba estas trampas ecológicas, que causaba que fueran atraídos hacia las charcas de petróleo en particular. Ahora, ¿por qué es una trampa ecológica o cuál es el efecto en estos organismos? Normalmente en un cuerpo de agua, cuando se refleja luz, la mayor parte se refleja de manera horizontal, sin embargo, hay una fracción de la luz que entra al cuerpo de agua y se refleja de manera vertical. Entonces, el insecto lo que recibe es esta señal de luz polarizada parcialmente de manera horizontal y por lo general es en un grado de entre 30 y 70%. En una trampa ecológica, por otro lado, la mayor porción es prácticamente completamente horizontal. Ahora sí que depende del tipo de trampa ecológica de la superficie, pero en algunos casos llega incluso a un 100%, o sea, la polariza completamente. Entonces, si un insecto tiene estas dos opciones, de reproducirse en un cuerpo de agua o reproducirse en una trampa ecológica, como la trampa ecológica emite una señal mayor de luz polarizada, el insecto semiacuático suele preferir casi siempre la trampa ecológica. Y esto es aquí donde viene el riesgo, porque si fuera selección ocasional no tendría un impacto significativo a corto o a largo plazo. Pero dado que la preferencia tiende a ser siempre la trampa ecológica, es ahí cuando vemos un impacto ecológico importante.
Igual esta a lo mejor es una manera más sencilla de visualizar los efectos de la luz polarizada. Aquí vemos, esta persona aquí tiene una cámara que tiene incluido un filtro polarizador, entonces aquí se ve claramente cuánta luz polarizada se refleja a través de un auto. Entonces hay muchísimas superficies que reflejan luz polarizada. Tenemos autos, paneles solares, edificios de cristal, asfalto, entre muchos otros. Y todos ellos son trampas ecológicas para insectos semiacuáticos. Aquí vemos la caracterización de cada una de estas superficies. En la primera fila, aquí en el A, esto es un cuerpo de agua. Entonces aquí podemos ver las características en cuanto al grado y el ángulo de polarización. Y se ve que en su mayoría es en un plano horizontal. Y en el inciso B, este de aquí es una charca de petróleo justamente, se puede ver que refleja más luz polarizada que el cuerpo de agua y es prácticamente horizontal en su totalidad. Esto de aquí es un plástico negro. A menudo estos se utilizan en agricultura, ya sea para cubrir algunos cultivos, para protegerlos de las condiciones climáticas, o en algunos casos también, por ejemplo, es como para proteger el heno. Entonces se cubren pues digamos, grandes áreas con este plástico y también pues llegan los insectos semiacuáticos pensando que es agua. Insisto, aquí se ve cuánta luz polarizada se refleja y en qué ángulo. Entonces, todos estos son en su mayoría en un ángulo, en un plano horizontal. Este es un camino de asfalto. Te puedo observar que sí refleja, no tanto como a lo mejor el plástico y el petróleo, pero sí refleja luz polarizada y también horizontalmente. Los autos, sobre todo los autos negros o los autos de pintura oscura, reflejan mucha luz polarizada y es en un plano horizontal. Esta es una lápida de mármol negro, que lo mismo refleja mucha luz polarizada horizontalmente. Este de aquí es un edificio de cristal. Ahora, normalmente con los edificios de cristal, dado que es vertical, pues, bueno, ustedes seguramente saben, pues, suele reflejarla en un plano vertical, que no es tan atractivo para los insectos semiacuáticos. Sin embargo, a ciertas horas del día, bajo ciertas circunstancias, sí refleja luz polarizada horizontalmente. Cabe destacar que todas estas superficies sí reflejan luz polarizada, pero todo esto depende mucho de la hora, de la posición del sol, del clima y demás. Pero aquí, en este caso, era una trampa ecológica para tricópteros. Pues justamente el primer ejemplo es en este edificio. Entonces, estos organismos son más activos durante el atardecer. Entonces, a esta hora, y sobre todo a contraluz, es cuando se refleja mucha luz polarizada horizontalmente. Por último, tenemos paneles solares que lo mismo reflejan mucha luz polarizada y de manera horizontal. Todas estas son trampas ecológicas para insectos semiacuáticos. Aquí vemos algunos ejemplos. Toda esta fila son nuevamente el ejemplo de las charcas de petróleo. Aquí son libélulas, algunos escarabajos, efímeras. Estos de aquí son insectos semiacuáticos sobre el plástico que se usa en agricultura. Este es un plecóptero, un tábano. Estas son efímeras que se están reproduciendo y aquí incluso se puede ver claramente que están depositando sus huevecillos sobre el plástico. Claramente estos insectos no van a sobrevivir, necesitan desarrollarse en agua, entonces lo que pasa es que estos huevecillos se terminan disecando y pues toda la descendencia ahí no será viable. Este es el estos tres son del ejemplo del edificio de cristal, todos estos son tricópteros, aquí se están reproduciendo incluso, y este es una libélula que está defendiendo la lápida de mármol, pensando que es un territorio ideal para reproducirse, para vigilar que llegue una hembra y se puede reproducir con ella. Entonces aquí también es una trampa ecológica específicamente para libélulas. Estos todos son sobre autos, igual efímeras, esta es una chinche, escarabajos, tábanos, y por último, esto es sobre caminos de asfalto. Igual aquí hay efímeras, plecópteros y escarabajos. Este es un escarabajo acuático. Aquí, incluso como comentábamos anteriormente,
algunas aves u otros organismos aprovechan la trampa ecológica para los insectos semiacuáticos y justamente lo utilizan como pues para alimentarse, para cazar a los insectos semiacuáticos. Todos estos de aquí, son pájaros que están cazando tricópteros que se ven atraídos hacia las ventanas, hasta hacia el edificio de cristal. Este es el mismo caso, pero aquí, son arañas que también pues depredan a los tricópteros que caen víctimas de estas trampas. Y aquí volvemos al caso de las charcas de petróleo. Todas estas son aves. Aquí vemos un murciélago que caen sobre la charca de petróleo, pero en este caso, pues, no necesariamente aprovecha la trampa ecológica, sino que ellos mismos caen víctimas, ¿no? Caen y se ahogan y mueren. Ahora, en algunos casos se crean trampas ecológicas más complejas. Aquí tenemos un caso en el que esto es un parque natural en Budapest, me parece, en Hungría, y aquí se puede observar en el mapa que hay un río. Sobre este río se desarrolla una especie de efímera. Sin embargo, este puente que pasa encima del río causa que se desvíen, en vez de seguir su camino hacia el río o sobre el río, se desvían por el puente debido a la luz polarizada que refleja. Aquí se alcanza a ver el grado y la dirección de la luz polarizada. Nuevamente refleja mucha luz polarizada horizontalmente. Y lo que pasa es que se desvían estas libélulas, entonces en vez de seguir hacia el río, se siguen por el camino. En muchos casos depositan sus huevecillos sobre el camino de asfalto. En algunos casos consideremos que sí refleja luz polarizada, pero no tanto en comparación con otras superficies, o depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, si está húmedo, si acaba de llover, por ejemplo, entonces sí refleja más luz polarizada. Pero aquí el riesgo no solamente es que depositen sus huevecillos sobre el camino, sino que los guíen hacia donde hay más trampas ecológicas, por ejemplo, hacia un estacionamiento en donde haya muchos autos, esa es una trampa ecológica más fuerte, por así decirlo, o que atrae más insectos. Y aquí tenemos un caso muy interesante en el cual interactúan la contaminación por luz polarizada y la contaminación lumínica. Cabe destacar, olvidé mencionarles antes, que estas superficies artificiales que reflejan luz polarizada son tan comunes que, o sea, autos, asfalto, paneles solares, todo esto crea contaminación. Se considera un subtipo de contaminación lumínica a la cual se le llama contaminación por luz polarizada. Ahora, en este caso tenemos contaminación por luz polarizada combinada con luz nocturna. Entonces crea otro tipo de trampa ecológica compleja. En este caso, esta efímera es nocturna. Hay unos pocos especies que son activas durante el atardecer o después. En este caso, esta efímera es nocturna. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debajo de este puente pasa un río. Sin embargo, se ven atraídas hacia la luz. Esta es una luz amarilla. Pero la luz, como digamos que ilumina el camino de asfalto, entonces eso hace que refleje mucha más luz polarizada. Entonces aquí digamos que la lámpara es como un potenciador, hace que esta trampa ecológica sea más grave, más fuerte. Entonces, si alcanzan a ver todo esto de aquí, son efímeras. Todo esto blanco de aquí son efímeras. Estamos hablando de miles, millones incluso de insectos que caen sobre el camino de asfalto, el puente de asfalto, y se reproducen ahí. Todo esto, o sea, es en masa, es una cantidad exorbitante de efímeras que caen sobre esta trampa ecológica en particular. Ahora sí, ¿cuál es el impacto de las trampas ecológicas? Obviamente el impacto inmediato es que, bueno, en algunos casos el insecto muere, o en algunos casos pues sí sobrevive, pero se reproduce ahí y obviamente la descendencia no va a ser viable. Entonces, la probabilidad de reproducirse disminuye. Esto a largo plazo puede hacer que las poblaciones vayan haciéndose más pequeñas, que su tamaño vaya disminuyendo poco a poco. Y en el caso ya en una dinámica más compleja,
esto en ecología lo llamamos una metapoblación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, yo puedo tener muchos cuerpos de agua. Entonces, cada uno va a ser un hábitat, pero la fase adulta, recuerden que los insectos semiacuáticos también son terrestres, entonces se dispersan hacia otros cuerpos de agua. Esto crea una dinámica entre distintas poblaciones. Entonces, insisto, esto se le puede llamar una población de poblaciones o metapoblación. Entonces, imaginemos en este caso, en esta metapoblación, que de repente tenemos unas trampas ecológicas por este lado. Lo más probable que pase es que estos insectos se dispersen, sean atraídos hacia las trampas ecológicas, se reproduzcan aquí, no van a ser viables, entonces poco a poco estas dos poblaciones van a disminuir y incluso puede causar que en algún punto se extingan. Entonces, esto puede básicamente extirpar poblaciones dentro de una metapoblación. En inglés esto se le llama como population sinks, que se extirpan estas pequeñas poblaciones. Entonces, afecta la dinámica poblacional de toda la metapoblación. O sea, es un efecto local, pero también puede tener una escala mayor. Entonces, ¿cómo puedo prevenir o mitigar estas trampas ecológicas? Se está trabajando mucho, se está haciendo mucha investigación en esto. Por ejemplo, con los paneles solares, se descubrió que si se fragmenta el panel solar, resulta ya no ser atractivo para los insectos. ¿Por qué? Porque los insectos semiacuáticos no solamente necesitan, o sea, vaya, su criterio de selección de hábitats depende de la vegetación, depende obviamente de la luz polarizada que se refleje y también del tamaño. Entonces, en este caso, sí refleja mucha luz polarizada, pero por ejemplo aquí pueden observar que entre más se fragmente, pues digamos que los fragmentos serán de menor tamaño. Entonces, digamos que los insectos semiacuáticos piensan, ok, sí refleja mucha luz polarizada, pero no es un tamaño viable. Esto no es un hábitat idóneo, entonces no me voy a reproducir ahí. Entonces, esta es una manera muy sencilla de mitigar el impacto ecológico de un panel solar. Y aquí se puede observar que a más fragmentos, aquí tenemos 10 fragmentos, entre más fragmentos, bueno, perdón, no son fragmentos, son las líneas divisorias. Aquí cabe destacar que las líneas divisorias no reflejan luz polarizada, entonces es lo que fragmenta al panel solar. Pero básicamente a más fragmentos, menos la atracción hacia la luz polarizada o hacia la trampa ecológica. Entonces, esta es, insisto, una manera muy sencilla, incluso económica, de mitigar una trampa ecológica en un panel solar. Ahora, también se están viendo casos un poquito más avanzados. En este caso, se desarrolló una cubierta para el panel solar que replica la textura de los pétalos de rosa. Esta es una fotografía microscópica de esta cubierta. Se puede observar que son como unos conos minúsculos. Entonces, esto lo que hace es que dispersa un poco la luz que se refleja. Entonces, esto es sin sacrificar digamos, la productividad del panel solar. O sea, sigue absorbiendo mucha luz solar, entonces lo puede utilizar para, pues ahora sí, para almacenar energía, pero no refleja luz polarizada. Entonces, esto ya no es una trampa ecológica. Esto ya no tiene ningún impacto en los insectos semiacuáticos. Entonces es una manera también muy interesante, muy innovadora de mitigar el impacto de los paneles solares. En cuanto a autos, pues sabemos que los colores claros reflejan menos luz polarizada. Entonces aquí se pueden ver cuántas especies e individuos. Entonces aquí se pueden ver, por ejemplo, en amarillo y en blanco, atrae mucho menos insectos que en rojo o en negro. Entonces, por lo general, si su auto es blanco o de color claro, pues hay menor riesgo de que sea una trampa ecológica.
Y si están sucios, mejor. ¿Por qué? Porque la capita de tierra también va a dispersar la luz, entonces ya no refleja luz polarizada. Entonces, ese es otro motivo por el cual hacer ecológico el auto, ¿no? Aparte de, si deciden no lavarlo, uno sería pues para ahorrar agua, pero también para evitar que su auto sea una trampa ecológica. Ahora, también se hizo un experimento utilizando pintura mate, sobre todo en colores oscuros que sabemos que polarizan mucho la luz. Entonces, pues se decidió hacer un experimento utilizando pintura mate en negro y en gris. Sin embargo, aquí no se obtuvieron los resultados esperados, porque para empezar, pues aún así se refleja mucha luz polarizada, aunque sea mate. Aquí se puede observar que refleja mucha luz polarizada y en algunos casos tuvo efectos todo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver esta efímera en los carros negros brillantes, pues no eran tan atraídos, el mate negro tampoco, pero en la pintura mate gris, o sea, provocaba todavía más atracción que los otros tipos de pintura. Aquí, o sea, el número de efímeras llegaba arriba de las 700, o sea, es una cosa exagerada, ¿no? Aquí igual estos son condolicopódidos, este es otro tipo es una mosca, también semiacuática, y en tábanos. Entonces aquí, como que en algunas especies no tenía tanto efecto, mientras que en otras no solamente tenía mucho efecto, sino que era un impacto negativo, todavía mayor a la pintura negra brillante normal. Entonces aquí no se obtuvo el resultado esperado, al contrario, entonces la pintura mate realmente no fue una buena idea. Si quieren mitigar el impacto por autos, es preferible usar pintura de color claro o, insisto, si están sucios, mejor. En el caso de las trampas ecológicas complejas, recuerden que pues se han reportado 2 casos. Uno es en el que el puente de asfalto atraía a los insectos y los desviaba. En este caso lo que se hizo fue colocar recipientes negros o rojos, en particular rojos, porque no solamente polarizan mucho la luz y también son una trampa ecológica, sino que visualmente para los humanos nos sirve como para poderla observar de lejos y poder desviarse. Consideremos que esto es sobre un camino, entonces también para los humanos es importante para evitar accidentes. Entonces lo que se hacía es que se colocaban estas a propósito sobre el camino de asfalto, pero se llenaban con agua, de tal manera que llega el insecto acuático, se ve más atraído hacia los recipientes de plástico, deposita ahí sus huevecillos, pero ahí la cosa es que manualmente se tiene que vaciar el contenido nuevamente hacia el río. Entonces, es una manera sencilla de mitigar el impacto, pero sí requiere de más tiempo y de más esfuerzo. Esto podría ser una opción, por ejemplo, en parques o sí, en espacios públicos para mitigar un poco el impacto, ¿no? Y en el caso de la interacción de la trampa ecológica por luz polarizada y luz nocturna, lo que hicieron fue algo muy interesante. Aquí hicieron varios experimentos viendo no solamente, o sea, más bien como el espectro que era más atractivo o el rango de longitud de onda que era más atractivo para las efímeras en este caso, y encontraron que la luz azul es más atractiva que la luz amarilla. Entonces, lo que hicieron fue que colocaron mientras son activos estos insectos que es por ahí del verano, en esos meses, estas luces de arriba, las hacen un poquito más tenues, de tal manera que atraen menos insectos, pero obviamente también pues para los humanos es importante tener vialidades iluminadas. Entonces solamente durante la noche y durante esos meses se atenúan un poco esta luz y activan esta luz azul, pero la colocan por debajo del puente. De esta manera evitan que las efímeras suban hacia el puente y caigan en la trampa ecológica compleja. Se quedan debajo del puente, se quedan sobre el río y así ya no tenemos el impacto ecológico.
Algo muy interesante, recuerdan que los tábanos, como les comentaba, son insectos parásitos de ganado. Y también, pues siendo semiacuáticos, utilizan la luz polarizada no solo para detectar cuerpos de agua donde reproducirse, sino incluso para seleccionar su hospedero. Entonces, por ejemplo, un caballo que tiene pelaje oscuro es más atacado por tábanos que un caballo de pelaje claro. Lo mismo con las vacas y con otro tipo de ganado. Entonces, suelen escoger también a su presa, por así decirlo, a su hospedero, en base a la luz polarizada que se refleja. Entonces, esto obviamente pues tiene impacto, pero más bien en el ganado. Esto es de importancia veterinaria. Entonces, se aplica el mismo concepto de la trampa ecológica, pero en este caso, precisamente para atrapar a tábanos, para evitar que parasiten o que piquen al ganado. Esta es una combinación de estas trampas pegajosas que se utilizan, por ejemplo, para las moscas. Estas son muy comunes, se ven en muchos lados, en agricultura también se usan. Sin embargo, lo innovador de este caso es que, siendo negro, refleja mucha luz polarizada. Entonces, esto atrae a muchos tábanos, machos o hembras. Porque cabe destacar que es parecido a los mosquitos. Las hembras son las que pican, necesitan la sangre para que los huevecillos se desarrollen. Entonces, las hembras son las que pican. Los machos más bien se alimentan como de plantas o de otro tipo de presas, ¿no? De alimentos. Pero bueno, esta trampa atrae tanto a machos como hembras. Y una vez que caen sobre esta trampa, pues ya no se pueden despegar y ahí quedan pegadas y mueren. La desventaja, a lo mejor de este caso es, bueno, la ventaja primeramente es que, a comparación de otras trampas, atrae tanto a machos como a hembras. Es económica, es muy fácil de usar. En algunos casos se utilizan como un líquido, y pues esta realmente es muy sencilla de utilizar. Atrae tanto a machos como a hembras, como les había comentado. Sin embargo, la desventaja es que depende mucho del clima. ¿Qué quiere decir? Obviamente, entre más luz solar sea reflejada, pues más luz polarizada emitirá. Pero si está nublado, no va a ser tan efectiva. Pero igual es una manera interesante de aplicar el mismo concepto, pero en este caso para controlar las plagas, para controlar a los tábanos en particular. Em, y ahora sí, qué oportunidades hay para seguir investigando o para seguir trabajando en esta línea de investigación? Sinceramente, es muy productiva. Aquí se puede hacer mucha investigación porque todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, para medidas de prevención y mitigación ya se ha hecho algo de investigación, pero todavía falta mucho por hacer. Todavía falta averiguar qué se puede hacer en específico para mitigar, por ejemplo, el impacto de los edificios de cristal. En los autos todavía falta ver qué se puede hacer con los autos de colores oscuros, con otras superficies, con el mármol, con el plástico y demás. En general, o con el asfalto. En general, pues se sabe que si se cambia un poco la textura, pues ya se hace más difusa la luz. Entonces eso debería de mitigar un poco el impacto. Igual en colores claros, igual reflejan menos luz polarizada. Entonces, en teoría hay algunas maneras en las que se puede mitigar, pero falta hacer el trabajo experimental. Algo muy importante, por ejemplo, en ecología, siempre se piensa en la posibilidad de adaptación. El impacto aquí es, obviamente, tenemos muchas trampas ecológicas, tenemos mucha contaminación por luz polarizada, pero ahora sí que la tasa es alta. Entonces se podrán adaptar los organismos lo suficientemente rápido para contrarrestar el efecto de la contaminación por luz polarizada. En teoría, en algunos casos, si, por ejemplo, en zonas urbanas en donde hay muchas trampas ecológicas, hay mucha contaminación por luz polarizada concentrada, en teoría esto ejerce mucha presión selectiva sobre los insectos semiacuáticos. Entonces, la ventaja de los insectos es que, comparándolos con con otras especies, es que se pueden adaptar relativamente rápido. Tienen un tiempo de generación muy corto, se reproducen rápido.
Entonces, comparándolos con otros organismos, se pueden adaptar relativamente rápido. Entonces, la pregunta es, ¿se adaptarán lo suficientemente rápido? Eso es algo que también habría falta investigar. ¿Cuál es el impacto de las trampas ecológicas a nivel paisaje? Esto es justamente lo que estamos trabajando en Centro Geo, y de hecho estamos en colaboración con CIA Aguascalientes. Estamos trabajando el doctor León Dosal de Centro Geo y el doctor Juan Manuel López del CIO, justamente para ver primeramente, si se puede detectar a partir de imágenes satelitales, en dónde están estas trampas ecológicas, y en base a eso ya se puede hacer una planeación urbana mejor, se puede ver medidas de prevención o mitigación, pero también como no solamente a nivel local, sino ya en una ciudad, por ejemplo. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo afectaría la dinámica de la metapoblación? Eso es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Y esto mismo también sirve para desarrollar ciudades sustentables que consideren la contaminación por luz polarizada. Esto es muy importante porque muy poca gente conoce este problema. Entonces, por ejemplo, si buscando el concepto de ciudad, una ciudad sustentable, a menudo salen los paneles solares. Entonces, sí, es una manera más limpia de obtener energía, pero si lo vemos desde un punto de trampas ecológicas, de contaminación por luz polarizada, es gravísimo. Entonces, se tiene que trabajar, se tiene que hacer más difusión de este problema, para empezar, y también empezar a considerarlo para desarrollar ciudades verdaderamente sustentables y que eviten el problema de la contaminación por luz polarizada. Y por último, esta interacción de la luz polarizada con la luz nocturna es muy interesante y todavía falta hacer mucha investigación. También es algo en lo que se tiene pensado trabajar aquí específicamente en CIA Aguascalientes. Es algo en lo que pues estamos viendo si se puede o no. Pero sí, todavía falta ver cuál, o sea, porque nada más se estudió el impacto de ese puente de asfalto, pero todavía no se ha visto cuál es el impacto, por ejemplo, de los autos de noche o de estacionamientos, de edificios de cristal. O sea, hace falta, hay mucho por investigar, hay mucho por hacer. Pero es una línea de investigación muy interesante, muy bonita y que tiene muchas aplicaciones y también tiene un impacto directo en la ecología y en el desarrollo sustentable. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Hola, Giovanna, muchísimas gracias por tu Oh, al presentación contrario. fascinante, me encantó y por supuesto hay varias Muchas gracias. preguntas. Perfecto. Antes que te lea las preguntas, pues quiero darte las gracias a nombre de todos los que formamos el seminario. Eduardo, Valeria, Laura, pues somos los que estamos siempre a cargo de los seminarios y pues te quiero agradecer por esta charla, te digo, fascinante. Al contrario, Déjame gracias a ustedes. Déjame leerte algunas preguntas, muy probablemente nos vamos a exceder del tiempo que teníamos. Está bien. Espero que no tengas ningún problema. No, al contrario. No hay Perfecto. problema alguno. Me acaba de leer la primera pregunta. Es de Noé Alcalá y nos dice, bueno, no te da buenos días y te hace dos preguntas. La primera es, Sí. ¿han determinado el tipo de sensor biológico de los insectos a la polarización? Es la primera. Y la segunda es el mismo tipo de sensor o varía de insecto a insecto? Hasta donde tengo entendido es en una parte de como el cono que tienen los insectos. Consideremos que los insectos tienen ojos compuestos, entonces a menudo ven pues la misma imagen, pero replicada muchas veces. Sí es el mismo, digamos, organito, o por lo menos en la mayoría. En algunos consideremos que en insectos semiacuáticos el mecanismo es prácticamente el mismo. Obviamente va a haber diferencias de especie a especie. Hay algunas especies que detectan más, o para empezar, que tienen un rango de visión mayor, que también, que para detectarlo es a lo mejor parecido, pero la preferencia por la luz polarizada es distinta. Hay algunas especies que
con que tenga un 30% de polarización es suficiente para que sea atraído hacia ellos. En otras especies son más selectivas y ahí sí requieren de un 70% de polarización. Entonces, el mecanismo en general es muy parecido, o sea, si es dentro de las células estas que detectan la luz, hay como una partícula, es un organito chiquito, pero adentro pero sí, está en el ojo prácticamente. Y sí, es parecido, pero la preferencia por la luz polarizada sí cambia mucho entre especies. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Te leo entonces la siguiente pregunta. Uh-huh. Es también de Noé Alcalá. En el caso de las efímeras, Uh-huh. ¿cuál es su curva cromática de sensibilidad? Quizá haga picos de Híjole. sensibilidad para algunos colores. Sí, justamente pues lo que les mencionaba de es más, déjenme regreso por acá. Aquí está. Esta trampa ecológica es justamente por una especie de efímera. Y sí, sí se determinó que es el rango de espectro, o mejor dicho, la longitud de onda más corta en el UVE o en la luz azul es más sensible. O sea, es más atraído hacia este tipo de luz. Entonces, en este caso sí sirvió para mitigar un poco el impacto de la trampa ecológica. Entonces, aquí incluso tenemos las dos, pero hay mayor preferencia hacia este tipo de luz. Este es en el caso de esta especie. Pero sí, insisto, va a cambiar de especie a especie, pero por lo menos en esta efímera sí es la luz azul la que es más atractiva. Perfecto, muy bien. Te leo la siguiente pregunta. En parte ya respondiste un poquito, pero bueno, te la leo de todas formas, a lo mejor tengas más ejemplos. Es de Amalia Martínez y te pregunta, bueno, te dice, hola, muy interesante su plática. Perdón, se me movió el... Ok, muy interesante su plática. Aquí está. ¿Se han diseñado trampas ecológicas para insectos dañinos? Justo esta. Sí. Para tábanos, algunos de licopodios, sí. Fíjate, bueno, obviamente, a lo mejor para el humano el de mayor interés es el mosquito, ¿no? Ya que, Sí. pues, es de importancia médica y es muy difícil mitigarlo porque, pues, se hace cada vez más resistente a los pesticidas, y con el cambio climático, pues, su rango todavía está en expansión. Lamentablemente sí se hizo un experimento, por lo menos en Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Se hizo un experimento como una especie de cámara en donde tenían dos opciones, uno con luz polarizada y el otro sin luz polarizada, y le ponían como un trastecito con papel filtro para que ahí pudieran depositar sus bebecillos. Y al final se contaron en dónde habían depositado más. Y lamentablemente la luz polarizada no tiene ningún impacto, no hay diferencia. Se cree que en el caso del mosquito es más bien son señales químicas que detecta para la selección de hábitat. Entonces, lamentablemente, por lo menos para el mosquito no se podría utilizar una trampa por luz polarizada. En los tábanos sí, por ejemplo, aquí este es un claro ejemplo, ¿no? Pero sí, insisto, varía mucho de especie a especie. Es también un área de investigación interesante, pero sí, sí tiene, por ejemplo, como decían, para los tábanos, para algunos otros tipos de mosquitos, no el Aedes aegypti, pero para otras especies sí, sí se puede aplicar el mismo mecanismo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Te doy la siguiente pregunta. Uh-huh. Jiminiane te dice, gracias doctora Villalobos por tan interesante charla. Mencioné en su plática Gracias. estrategias para disminuir el efecto de la trampa ecológica, tales como el uso de superficies depolarizantes e iluminación para atraer a los insectos. Además de las soluciones de naturaleza óptica, puede combinarse con estímulos ultrasónicos. Eso se lo debo, eso la verdad no le sé. Mira, también es una línea de investigación interesante. Sí, a lo mejor sí, es que, insisto, esta línea de investigación tiene mucho, o sea, ya más de 20 años, pero, o sea, hay tanto por investigar, o sea, las posibilidades son infinitas realmente, entonces sí, pues habría que averiguar si se puede, ¿no? A lo mejor combinarlo con otras cosas para ver si, ajá, así es, Ahí sí, puede sería abrir interesante. una línea de colaboración, ¿no? Sí, claro, Un sí, sí, contacto sí. contigo y bueno. Sí, Bueno, te sí, leo. claro.
Te da la siguiente pregunta, de Israel. Buen día. ¿Se han realizado pruebas experimentales con este tipo de insectos considerando otros estados de polarización, como puede ser polarización circular o radial? Fíjate que hay una especie de escarabajo, no es acuático, es un escarabajo que refleja, bueno, primero que puede detectar luz polarizada circular. Y aparte que su cubierta, su exoesqueleto, también emite mucha polarización, o sea, mucha luz polarizada circular. Esto en la naturaleza es muy raro. Eh, pero ese escarabajo en particular sí la refleja y la detecta. La verdadera pregunta es ¿por qué? Y esa es la que no se sabe. Porque se hizo un experimento igual, porque se pensaba que era a lo mejor alguna señal como de comportamiento sexual, a lo mejor como para reconocerse entre especies o reconocer machos de hembras, a lo mejor una señal de ver su condición, o sea, como para selección sexual en específico. Y no, en algunos casos, como que los cubrían o los, ya sea con algún tipo de pintura que no fuera polarizante y otra que sí, y realmente no se observó mucha diferencia. Entonces, eso es lo que no se sabe a detalle. Pero sí, en ese escarabajo en particular, sí, no, casi siempre es luz, por ejemplo, en insectos semiacuáticos es luz polarizada lineal. Pero en ese escarabajo en particular sí es luz polarizada circular. Genial, ok. Muy bueno. Una pregunta más. La polarimetría satelital es aplicada en estudios de distribución urbana sobre la superficie terrestre, entre otras. La longitud de onda, y la pregunta es, ¿la longitud de onda usada puede brindar información para detectar trampas ecológicas? Con respuesta en el espectro visible. Es en parte lo que estamos haciendo ahorita en CentroGeo. Estamos trabajando en la detección de trampas ecológicas a nivel paisaje, sobre todo en ciudades, donde se da una dinámica, o sea, tienes un ecosistema sumamente heterogéneo, tienes parches por aquí, parches por acá, mucha contaminación por luz polarizada. Entonces, estamos trabajando en métodos para detectarlo de manera remota y ver si digo, porque obviamente, o sea, teniendo una cámara polarimétrica, pues es mucho más sencillo. Sin embargo, pues sabemos que ese equipo es costoso y no es tan fácil de conseguir. Entonces, estamos buscando si hay algún otro método, a lo mejor detectándolo por el tipo de color, el espectro de luz, o la forma de los objetos, para poderlos detectar, estamos utilizando machine learning para detectar los diferentes tipos de superficies, y poderlas, ahora sí que ya teniendo detectadas todas estas superficies, entonces ya se pueden tomar acciones. Pero sí, en eso estamos justamente. Perfecto. Te leo una pregunta más. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión con respecto a hacer aplicaciones para el control de plagas en cultivos y quizás reducir el consumo de pesticidas? Fíjate que a mí me parece una opción muy interesante, precisamente porque los pesticidas, tienen muchísimo impacto ecológico, a menudo no solamente afecta al organismo, a la plaga, sino afecta a muchísimos más que son insectos benéficos, y a la larga también, fomenta la resistencia a pesticidas, es justo lo que está pasando con el mosquito, y es por eso es que es tan difícil de controlar. Entonces, esa es una manera muy sencilla, económica, y fácil de controlarlas. Y es más específico, por lo menos en este caso, pues es solamente para aquellos que detectan la luz polarizada. Cabe destacar que en muchos casos, bueno, obviamente en insectos semiacuáticos, dada la importancia de la luz polarizada, por lo general tienen polarotaxis, que significa que tienen un comportamiento particular cuando se exponen a luz polarizada. En los insectos semiacuáticos es positiva, o sea, son atraídos hacia la luz, pero hay organismos, semiacuáticos no, pero insectos en general o organismos en general que tienen polarotaxis negativa, es decir, que ven la luz polarizada y son repelidos, ¿no? O sea, al revés. Entonces, en este caso sería específico para especies con polarotaxis positiva. Entonces, digamos que es más específica que un pesticida, pero no tanto como otros métodos. Por ejemplo, ahorita también se está usando como tecnologías de modificación genética
para controlar al mosquito en particular, y sí es muy efectivo, es muy específico, pero también es mucho más caro, ocupa uno muchos recursos, mucha investigación, mucho tiempo, y hasta comparativamente hablando es menos específica, más específica que los pesticidas, pero también es mucho más económica. También por ahí, por ejemplo, el plástico también se puede utilizar, para uno, o sea, para uno como ecólogo, si quieres tomar muestras de insectos en vez de estarlos cazando con tu red, colocas este plástico o colocas una charolita y ya con eso tienes una trampa. O sea, es un método muy sencillo, y es mucho más económico y fácil que otros métodos. Sí, entonces me parece una excelente alternativa a esto. Sí, por supuesto, excelente. Pues muchísimas gracias. Me parece que no Al tenemos contrario. más preguntas. Perfecto. Si alguien se quiere animar a hacerle una pregunta directamente, ahora es el momento. De todas formas, ahora les voy a escribir tu correo para que, Ujú. por si te quieren contactar, pues ahí Claro que sí. que te manden un correo. Ujú. Muchísimas gracias por tu charla. Al contrario, muchas gracias a ustedes. A partir de hoy ya no voy a lavar mi auto. Excelente. Sí, en el transcurso del día te envío pues un reconocimiento por tu participación y muchísimas Muchísimas gracias. Espero gracias. que en el futuro pues te podamos contactar otra vez para que me Claro que sí. cuentes los avances pues en qué estás, ¿no? Y Ah, bueno, sí, sí, ya más en lo que sí, estamos sí, sí, haciendo, ¿no? Ajá. exacto. Perfecto. Eh, sí, pues muchas gracias. Si alguien pues se quiere poner en contacto con la doctora Giovanna, pues adelante, es muy accesible, entonces pues yo creo que ahí se pueden dar nuevas líneas de colaboración, ¿no? Claro que sí. Sí, no, encantada, con todo gusto. Sí, bueno, pues muchas gracias, Giovanna. Al Gracias a contrario, todos gracias. por estar Gracias a aquí. ustedes. Bueno, hasta luego, Giovanna. Hasta luego. Muchísimas gracias.